otro tema, bueno, que hay que darle atención. Todavía no estamos dando nosotros nuestra opinión, nuestro punto de vista, sino una referencia de modo genérico sobre lo que acaba de anunciar el Ministerio Público. Entonces, ahora, ¿tiene esto repercusión? Por supuesto que sí. Tendríamos que ser ciegos para decir que no tiene repercusión nacional e internacional. Tiene. En el ámbito nacional, bueno, ¿cuál es la repercusión que podemos adelantar? Genera, de hecho, una mayor crisis política en el país. Definitivamente. ¿Y esto es un golpe fuerte para el gobierno? Obviamente. Es un golpe muy fuerte. Muy fuerte. En términos políticos se podría decir que es un golpe fuerte para el gobierno. Como dijera alguien por ahí, ya este martes 11 de octubre fue un día negro para el Ejecutivo, porque es un día en el cual se ha presentado una denuncia con toda una argumentación y sustento, donde se anuncia la gravedad de los hechos que ha venido ocurriendo en el país. Bueno, aquí podríamos decir también como un adelanto que políticamente afecta, no hay duda, no hay manera de poder por lo menos decir lo contrario. El gobierno de Pedro Castillo está golpeada severamente. Hablando, bueno, en otros términos, está contra las cuerdas. Por poco, para caer, por lo menos, de acuerdo a la percepción y de acuerdo a cómo se está anunciando. Y no solamente el propio Pedro Castillo, sino su entorno, sus exministros. Ahora están detenidos sus asesores y exasesores que venían obrando como el gabinete en la sombra. Ahora todos ellos están detenidos. Sí. O sea, personal que estuvieron laborando antes están detenidos. Es decir, este martes no solamente intervinieron la vivienda y los domicilios de parte de los congresistas de Acción Popular llamados Los Niños que se vendieron al gobierno a cambio de prebendas, no solamente fueron intervenidas y allanadas sus domicilios, sino que también al mismo tiempo se han detenido a los ex asesores o ese denominado gabinete en la sombra que venía operando en Palacio de Gobierno. No los actuales, sino los ex asesores ahora están detenidos. Uno o dos, bueno, no fueron ubicados. Principalmente el dueño de la casa de Zarratea, del que tanto se habla, del que tanto se comenta. No ha sido habido. Bueno, vamos a ver si en el transcurso del día o las próximas horas se presenta o va a pasar a la condición de fugitivo. Vamos a ver qué pasa. Así que eso es una información de modo genérico. De modo que políticamente este es un golpe muy fuerte, muy severo en contra del gobierno. Porque la controversia no es ahora con el Congreso de la República, sino esto viene de la Fiscalía de la Nación. Ahí está, precisamente también a todo esto se suma esta intervención y este allanamiento de las viviendas y las oficinas de los congresistas llamados Los Niños, como ya lo hemos anunciado. Ahora, ¿se complica la situación del gobierno? Por supuesto que sí, por supuesto. Una nueva denuncia constitucional complica aún más la situación del Ejecutivo, sin duda. Ahora vamos a dar paso a la versión de Pedro Castillo, del actual gobernante. Pero, a ver, para dar paso a esto, lo que tendríamos que decir una vez más, el gran defecto o el gran error que viene cometiendo Pedro Castillo y su entorno cuando se trata de estos temas
El asunto está en que no responden sobre las acusaciones, sobre los hechos que se van ventilando. Sí, así como lo va a escuchar usted, como lo va a captar. Y el único recurso al que recurren es precisamente a la victimización. El único recurso que repiten una y otra vez, y ahora nuevamente han vuelto a repetir, como lo va a escuchar usted, es para victimizarse, utilizar ya de manera repetitiva, bueno, que se trata precisamente de un acto de racismo y que bueno, esto pasa porque es un personaje que viene del pueblo, que viene de abajo, que bueno, es un profesor rural, que es un campesino, un campechano y que bueno, y por esa razón le están haciendo todo este cargamontón. Es decir, se está recurriendo una vez más al mismo discurso, a las mismas expresiones que se han venido dando anteriormente, pero han perdido, creo, una gran oportunidad para poder aclarar directamente estos casos que se están ventilando. Porque concretamente aquí lo que se está hablando de parte del Ministerio Público, como acaba de escuchar usted, son casos concretos. Por ejemplo, solamente como referencia, el caso de la Buena Pro, del proyecto Tarata 3. Sobre eso debería responder tanto Pedro Castillo y sus ministros o sus asesores, pero no hablan de eso, no dicen nada. Lo único que dicen, bueno, esta es una denuncia que políticamente, porque es campechano, porque, bueno, es profesor rural, etcétera, etcétera, pero nada sobre el caso. Ese es uno de los casos, el caso Tarata, lo acaba de decir la fiscal. Ahora, otro caso. Deberían aprovechar para responder precisamente en esta conferencia que han hecho a la prensa extranjera. Debieron haber respondido sobre la acusación que se le está formulando, por ejemplo, sobre la corrupción en Petro Perú con los anteriores directores, no con el actual, sino con los anteriores. La compra de biodiesel. Esos casos concretos necesita responder, pero no hay una sola palabra de parte del Ejecutivo, de parte de Pedro Castillo, como lo vamos a escuchar, lamentablemente sobre esos hechos. Ese es el gran problema, ese es el gran defecto. No sé quién o quiénes precisamente direccionan para que sigan repitiendo con un discurso de victimización. Creen que con eso van a seguir tratando de mantenerse ahí. Pero no hablan, no dicen absolutamente ni esclarecen puntualmente sobre uno y otro caso. Ahí está, hemos puesto como ejemplo, la fiscal de la Nación acaba de decir, el caso de Petro Perú, el caso de Puente Tarata 3 y los otros. En horas de la noche, el Ejecutivo, Pedro Castillo y sus ministros se han presentado para una conferencia, pero no de la prensa nacional, sino de la prensa extranjera. Y ahí han dado sus detalles, todo ello, pero todo es una versión solamente de victimizarse, nada más. Pero no ha habido una sola palabra sobre cada una de estas acusaciones, no hay. ¿Por qué no? No se esclarece, ¿por qué no se responde cada uno de estos casos? Eso es lo que quiere saber el pueblo peruano. Eso es lo que queremos conocer, saber, los ciudadanos. Pero no hay una sola palabra sobre esos temas. Castillo se presenta a la Fiscalía una y otra vez, pero no declara, no responde. Pero dice de que estamos acudiendo a todas las citaciones, a todas las presentaciones, pero no declara. No habla una sola palabra. Su esposa, igual manera. Los otros, asimismo, igual. Mantienen silencio. Pero ahora la gran interrogante es ¿por qué asumen esa posición? ¿Por qué asumen esa postura? ¿Acaso no es que con esas posturas se genera más duda, se genera más controversia? Entonces, con esas referencias vamos a pasar precisamente ahora a escucharlo directamente al propio Pedro Castillo, que en el desarrollo de la conferencia hay preguntas que le formulan la prensa extranjera, porque esta es una conferencia directamente para la prensa extranjera.
a los medios nacionales. Bueno, los ha dejado, según la denuncia que hubo de parte de los medios de comunicación, los dejaron prácticamente cerrados, no les dejaron salir, y a la prensa extranjera los pasaron a otro ambiente de Palacio de Gobierno. Bueno, entonces ahí la prensa extranjera hace una y otra pregunta al propio Pedro Castillo, y Pedro Castillo no responde, sino les da la palabra al otro ministro, Eso también así se ha visto notoriamente en el desarrollo de la conferencia. Es una conferencia extensa, amplia, pero vamos a tratar por lo menos de captar las partes más importantes. Vienen ahí. Los exhorto, los invito, amigos, compatriotas, paisanos, público en general, a escuchar detenidamente. Si es posible, tomar nota cada una de estas versiones. Pero como ya lo hemos adelantado, el asunto hubiera sido interesante, pues, que la prensa extranjera e internacional conozca pues las respuestas sobre cada uno de estos casos. Pero como van a ver ustedes, no hay una sola palabra sobre ninguno de estos casos. Todo es que bueno, que desde las elecciones no lo quisieron reconocer, quisieron vacarlo, que bueno, pues que porque es campesino, porque es profesor rural, repitiendo el mismo discurso. Y eso se ha ido repitiendo por parte de uno y otro interviniente. Así se ha pasado prácticamente toda la conferencia. Vamos a ver, inmediatamente. Ahí está Pedro Castillo, en la conferencia de prensa, conjuntamente a sus ministros. Empieza precisamente esta parte, el propio y el mismísimo Pedro Castillo, transmitido precisamente a través de TV Perú y también a través de los medios que maneja la PCM, es decir, la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que ocurrió? Ahí está, veámoslo inmediatamente. Consolidar y nuestra solidaridad también con otras comunidades, con otros países, porque un gobierno que nace del pueblo, nos debemos a ellos y tenemos que seguir trabajando. Debo manifestar también de que la persecución no solamente se está haciendo a los líderes políticos, hoy están haciendo con el entorno más cercano de cada uno de los quienes cumplen funciones en este gobierno. Y condenamos tal actitud. Nos han creado investigaciones y el día de hoy se está haciendo una acusación constitucional, sabiendo que la propia Constitución le da prerrogativas al gobierno para conducir el país y que, según ellos, están fundamentando una acusación que jamás hemos cometido y tampoco la vamos a hacer. No la cometeremos porque no hemos venido para eso. Pero sí debo dejar en claro que el Ministerio Público debe estar conducido por jueces probos, por autoridades probas, y que no la tiemble la mano para juzgar a las personas que han delinquido de verdad, a las personas que se ajusten a lo que el pueblo clama, a una verdadera justicia. Mi gobierno ha sido elegido por un voto natural, espontáneo, y no la vamos a defraudar. Como lo dije en un momento ante unos trabajadores del sector de salud, así como muchos compatriotas, como muchos héroes que entregaron su vida por el país, estamos también nosotros dispuestos a hacerlo. Porque no faltaría una pregunta, que un gobierno que es elegido y que ha venido para cambiar el destino del país, hoy se pretenda bloquear con artimañas, con falsedades, para seguir en la misma situación.
en este mismo camino. Yo los agradezco bastante por darles espacio. Algunas de las respuestas voy a dejarla en manos de nuestro Premier y algunos ministros que siempre me acompañan en estos escenarios. Reiterar mi compromiso y mi lealtad al pueblo peruano de seguir trabajando. Nosotros hemos sido elegidos por un periodo gubernamental y el 28 de julio de 2026 cederemos la posta a quien democráticamente también sea elegido como el pueblo peruano lo conoce. Muchas gracias. Muy buenas noches. Ahora, reitero, esa es la primera intervención que hace en esta conferencia. Luego, más adelante, hace otra intervención, otra y otra. Esa es la primera parte, esa es diríamos la presentación, el inicio de la conferencia a la prensa extranjera. Inmediatamente le cede el uso de la palabra al primer ministro, Aníbal Torres. Y como lo van a escuchar ustedes, Aníbal Torres, bueno, repite el mismo discurso que ha venido dando en diversos lugares del país. Bueno, pero ¿por qué no han denunciado a los anteriores presidentes? ¿Por qué no? Bueno, pues están los grandes narcotraficantes detenidos. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Es decir, el ataque ahora ya no fue al Congreso de la República, sino el ataque a la fiscal de la Nación. Que la fiscal de la Nación de su título, que el título de Castillo, el título del otro. Bueno, en eso, pero sobre el tema, sobre los casos concretos, sobre los cargos que se formulan contra Pedro Castillo y su entorno, ese es el asunto, que no hay una sola palabra. No hay una sola palabra. Solo se dice de que, bueno, que se está acusando indebidamente, no hay pruebas, dice que no hay esto, que nada más, así de modo genérico. Pero no hay una respuesta a cada uno de los casos. Una sola palabra, no hay. Eso es lo que llama la atención. Eso es lo que la población está esperando, a ver, conocer cuál es la versión sobre cada uno de esos casos. Por ejemplo, Puente Tarata, a ver cómo ha sido la licitación, por qué fueron favorecidos tales o cuales empresarios. Luego de reunirse en tal o cual lugar, en Palacio de Gobierno o en la Casa de Zaratea. El otro caso, ¿por qué ganó tal empresario? ¿Por qué fue favorecido? Ese es el asunto, el